Bueno, en circuito de transistores se utiliza la notación doble subíndice. Entonces, en el primer caso, ¿cierto? Cuando el subíndice es igual, veamos más, y tenemos entonces cuando el subíndice doble es igual, esto representa una fuente. Voltaje V sub V sub V, como el subíndice es igual, representa una fuente. Entonces, aquí en VCC, voltaje corriente continua, en este caso representa la fuente de tensión del colector. Y B con V sub V, aquí representa la fuente de tensión de la base. ¿Ok? Entonces, con el multímetro, ¿cierto? Entonces aquí tenemos masa, terminal positivo, terminal negativo, terminal positivo con el multímetro, aquí nos marca 10 voltios. Terminal negativo con el positivo, aquí en esta fuente nos marca 2 voltios, que es la fuente de base. El segundo caso es cuando la notación doble subíndice es diferente. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, base emisor, y aquí tenemos CE. Cuando la notación de doble subíndice es diferente, esto representa la tensión entre estos dos puntos. Entonces es la tensión entre la terminal de base y la terminal de emisor. Y aquí ve con doble notación subíndice CE, quiere decir que la tensión entre las terminales colector y la terminal emisor. Entonces, en reparación se utiliza el método de voltajes y no de corriente. Entonces, porque al aplicar el método de corriente toca abrir el circuito. Entonces, aquí para comprobar si el transistor está bien, entonces cogemos entre la base y emisor y debe marcar 0.7 voltios. Y en el tercer caso es cuando el subíndice es simple. Entonces digamos y B. PC y BE cuando es simple quiere decir la tensión entre los nodos, es decir, entre la tensión entre el subíndice y masa. Entonces aquí es la tensión del voltaje colector y masa. Aquí la voltaje del emisor y masa. Entonces con el multímetro nos ubicamos en la terminal del colector y masa. Y el voltaje del emisor, entonces tenemos, nos ubicamos en la masa y en la terminal del emisor, que en este caso va a marcar 0 voltios, ¿no? Voltaje del emisor aquí es a 0 voltios. Va a seguir, digamos, voltaje colector base, voltaje
base emisor y voltaje colector emisor. Entonces esto es igual a, entonces el doble subíndice, ¿no es cierto? Entonces aquí es voltaje del colector menos el voltaje de base. ¿Ok? Entonces, voltaje doble subíndice base emisor. Entonces, voltaje de base que voltaje de base emisor es igual a voltaje de base, puesto que voltaje del emisor es igual a 0 en este caso. Digamos, entre las dos terminales, entre la terminal del emisor y masa, aquí nos marca 0 voltios. Entonces, voltaje de base emisor es igual al voltaje de base. Y voltaje colector y emisor es igual al voltaje del colector, ¿cierto? Y en este caso, como el voltaje de emisor es 0, entonces el voltaje colector o emisor es igual al voltaje del colector. En la sesión de electrónica se explica circuito serie, circuito paralelo, circuito mixto, diodos, polarización de transistores.